Estudio de Juventud. Semana del 09 al 15 de diciembre de 2024. Tema: humildad y dependencia divina son reflejo de la gracia de Dios en el creyente. Comentario: la humildad y la dependencia divina no son simplemente virtudes deseables, sino reflejos profundos de la gracia de Dios en el creyente. La verdadera humildad surge del reconocimiento de nuestra propia insuficiencia y de la necesidad continua de la gracia divina. Del mismo modo, la dependencia en Dios revela una fe genuina en su soberanía y provisión constante. La gracia de Dios, al ser el don inmerecido que nos da la salvación y la fuerza para vivir de acuerdo con su voluntad, transforma nuestra manera de relacionarnos con Él y con los demás. Cuando somos conscientes de esta gracia, entendemos que todo lo que somos y tenemos proviene de su amor y favor, no de nuestros propios méritos o habilidades. Esta comprensión nos conduce a una actitud de humildad y dependencia que se manifiesta en nuestra vida diaria. La humildad, entonces, no es solo una actitud ética, sino una respuesta natural a la gracia recibida. Al reconocer que no somos autosuficientes y que todo lo bueno en nosotros es obra de la gracia divina, adoptamos una postura de sumisión y gratitud. Esta actitud se refleja en la forma en que vivimos, servimos y nos relacionamos con Dios y con los demás. Por otro lado, nuestra dependencia de Dios es una manifestación de nuestra fe en su capacidad para suplir todas nuestras necesidades y guiarnos en nuestro caminar. Al depender de su gracia para cada aspecto de nuestra vida, desde la fortaleza en tiempos de prueba hasta la dirección en decisiones cotidianas, demostramos una confianza profunda en su sabiduría y provisión. 1. La humildad surge del reconocimiento de la gracia. La verdadera humildad comienza cuando reconocemos que todo lo que tenemos y somos es fruto de la gracia de Dios. Esta conciencia de la gracia nos lleva a una actitud de humildad, al darnos cuenta de que no hemos alcanzado nada por nuestras propias fuerzas. Primera a los Corintios 4:7, porque, ¿quién te distingue, que tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? 2. Dependencia de Dios refleja fe en su gracia. Dependemos de Dios no solo para nuestras necesidades físicas, sino también para la guía y fortaleza espiritual. Esta dependencia es una manifestación de nuestra fe en la gracia divina, que nos sostiene y dirige en todo momento. Proverbios 3:5, confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. 3. La gracia y la humildad en la vida del creyente. La gracia de Dios se manifiesta en nuestra vida cuando somos humildes, reconociendo nuestras limitaciones y la necesidad continua de su ayuda. La humildad no es solo una actitud, sino una forma de vida que fluye de la gracia que hemos recibido. Primera a los Corintios 4:3, porque en cuanto a mí, me ha parecido que ni siquiera yo mismo soy juez de mi vida. 4. La dependencia en Dios nos mantiene humildes. Al depender de Dios para todas las cosas, mantenemos una perspectiva correcta sobre nuestra posición en la vida. Esta dependencia nos recuerda que nuestra autosuficiencia es una ilusión y que la verdadera fortaleza proviene de Dios. Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 5. La humildad abre la puerta a la gracia divina. La humildad no solo es una respuesta a la gracia, sino también un medio para recibir más gracia. Dios promete su favor y ayuda a aquellos que se humillan, permitiendo que su gracia fluya más libremente en sus vidas. Proverbios 4:26, el corazón del justo piensa en su camino, mas el impío nunca lo examina. 6. La gracia de Dios nos transforma en servidores humildes. Comentario: la transformación que produce la gracia divina nos lleva a servir a los demás con humildad. Al entender que todo es gracia, nos inclinamos a servir a otros, reflejando el amor y la humildad de Cristo en nuestras acciones. Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. 7. La dependencia y la humildad fortalecen nuestra relación con Dios. Comentario: la dependencia y la humildad son esenciales para una relación profunda con Dios. Al depender de su gracia y vivir en humildad, mantenemos nuestra conexión con Él fuerte y activa, permitiendo que su gracia nos transforme y nos guíe continuamente.
Filipenses 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Conclusión, la verdadera humildad surge cuando entendemos que todo lo que somos y tenemos es un regalo inmerecido de la gracia de Dios. Esta comprensión nos libera del orgullo y nos guía hacia una vida de servicio y gratitud. Al reconocer nuestras limitaciones y nuestra necesidad constante de su ayuda, reflejamos la gracia que hemos recibido y mantenemos una postura de agradecimiento y sumisión. Del mismo modo, nuestra dependencia en Dios es una manifestación visible de nuestra fe en su gracia. Al confiar en Él para nuestras necesidades físicas, emocionales y espirituales, demostramos que entendemos que no podemos vivir ni perseverar en la fe por nuestras propias fuerzas. Esta dependencia nos mantiene humildes y nos recuerda que la verdadera fortaleza y guía provienen de Dios. Primer título. La humildad, virtud del Evangelio de Jesucristo, debe caracterizar a todo joven cristiano. Versículos 1 al 3. Léase, 2 a los Corintios 3, 4 y 5, 2 a los Corintios 4, 7. Comentario. La enseñanza de Jesús sobre la humildad se destaca en su propio ejemplo de vida y ministerio. A pesar de su estatus divino, Cristo se despojó de su gloria y vivió entre los hombres con una actitud de servicio y humildad. En la vida cristiana, esta misma actitud se nos presenta no solo como un ideal, sino como una expectativa concreta para aquellos que siguen a Cristo. Para los jóvenes cristianos, la humildad es crucial en la formación de un carácter que refleje la verdadera esencia del Evangelio. En una era donde la autopromoción, la competencia y la afirmación personal son a menudo exaltadas, el llamado a la humildad puede parecer contracultural. Sin embargo, la humildad permite una verdadera relación con Dios y con los demás, basada en el amor genuino y el servicio desinteresado. La humildad nos enseña a reconocer nuestras limitaciones, a valorar a los demás y a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio. Es un testimonio vivo de la transformación que Cristo realiza en nuestras vidas y una manera poderosa de influir en el mundo que nos rodea. 1. La humildad refleja el carácter de Cristo. Comentario. Jesús, a pesar de su posición divina, vivió en completa humildad y servicio. Para los jóvenes cristianos, seguir el ejemplo de Cristo significa adoptar una actitud de humildad en todas las áreas de la vida, imitando su carácter y su manera de vivir. Mateo 11:29 Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. 2. La humildad facilita las relaciones saludables. Comentario. La humildad permite a los jóvenes cristianos interactuar con los demás de manera respetuosa y amorosa, sin buscar su propio interés. Esto es fundamental para construir relaciones auténticas y para vivir en armonía con los demás. Efesios 4, 2 Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. 3. La humildad promueve el aprendizaje y el crecimiento espiritual. Un joven cristiano humilde está dispuesto a aprender y a ser guiado por Dios y por aquellos con más experiencia en la fe. La humildad abre el corazón al crecimiento y a la enseñanza, permitiendo una relación más profunda con Dios. 2 de Pedro 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 4. La humildad nos libera del orgullo y la autoexaltación. El orgullo puede desviar a los jóvenes cristianos de la verdad del Evangelio y de la dependencia de Dios. La humildad actúa como un antídoto contra el orgullo, enfocando nuestras vidas en el servicio y la gloria de Dios en lugar de en nosotros mismos. Santiago 4, 6 Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes. 5. La humildad facilita el servicio a los demás. Un joven cristiano humilde está motivado a servir a los demás sin buscar reconocimiento o recompensa. Este servicio desinteresado refleja el amor y la compasión de Cristo y es una expresión auténtica de la vida cristiana. Marcos 10:45 Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. 6. La humildad fomenta una actitud de dependencia de Dios. La humildad nos recuerda nuestra dependencia completa de Dios para todas las áreas de nuestras vidas.
Reconocer que todo lo que tenemos y somos es gracias a su gracia nos mantiene enfocados en su soberanía y provisión. Proverbios 27:1 No te jactes de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. 7. La humildad conduce a la exaltación en el reino de Dios. Según las enseñanzas de Jesús, los que se humillan serán exaltados en el reino de Dios. La humildad en esta vida prepara a los jóvenes cristianos para recibir la verdadera honra y bendición que proviene de Dios. Lucas 14:11 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Conclusión: para los jóvenes cristianos, vivir una vida marcada por la humildad tiene un impacto profundo y multifacético. Facilita relaciones saludables, fomenta un crecimiento espiritual continuo y nos protege del orgullo que puede alejarnos de Dios. La humildad también nos capacita para servir a los demás con amor genuino, siguiendo el ejemplo de Cristo, y nos recuerda nuestra total dependencia de la gracia divina. Al adoptar la humildad como una característica definitoria, los jóvenes no solo reflejan el carácter de Cristo, sino que también se preparan para recibir las bendiciones y la exaltación que Dios promete a quienes viven de acuerdo con sus principios. Esta virtud no solo transforma nuestras relaciones y nuestra vida diaria, sino que también nos posiciona para ser agentes efectivos del amor y la verdad de Dios en un mundo que anhela autenticidad y compasión. Que al vivir en humildad, cada joven cristiano sea testimonio del poder transformador del Evangelio y un faro de la gracia divina en todas sus acciones. La humildad, como virtud del Evangelio, nos invita a vivir de manera que glorifique a Dios y refleje su amor en un mundo necesitado de su luz. Segundo título. Demostración de la verdadera predicación del Evangelio de poder. Versículo 4. Léase, Hechos 4:33, Hechos 18:24 al 26. Comentario: la predicación del Evangelio de poder es una manifestación del poder transformador de Dios en la vida del creyente y en el mundo. A diferencia de los discursos meramente inspiradores o motivacionales, la verdadera predicación del Evangelio de poder está marcada por la autenticidad de la transformación y la presencia activa de Dios en la predicación del mensaje de salvación. En el contexto bíblico, el Evangelio no es solo una enseñanza sobre principios morales o religiosos, sino una proclamación del poder de Dios para salvar, sanar y liberar. La verdadera predicación del Evangelio de poder está respaldada por la autoridad divina y se manifiesta a través de obras que reflejan la realidad del reino de Dios. Esto incluye la transformación personal, la sanidad de las enfermedades y la liberación de las ataduras espirituales. El apóstol Pablo, al escribir a los Corintios, subraya que la predicación no debe depender de la elocuencia humana, sino del poder de Dios. Él dijo: porque no me atrevo a saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. Primera a los Corintios 2:2. Esta declaración enfatiza que el verdadero poder del Evangelio se encuentra en el mensaje de la cruz y en la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. La verdadera predicación del Evangelio de poder no solo proclama la verdad de la salvación, sino que también demuestra el impacto real del mensaje en la vida de aquellos que lo reciben. Es un testimonio vivo del cambio que Dios puede realizar, tanto en el individuo como en la comunidad, mostrando que el Evangelio es más que palabras, es una realidad transformadora. 1. La predicación del Evangelio de poder es centrada en Cristo crucificado. La verdadera predicación del Evangelio de poder se enfoca en el mensaje de Jesucristo y su sacrificio en la cruz. Es el poder de la cruz lo que transforma vidas y revela la profundidad del amor y la redención de Dios. Este enfoque asegura que la predicación esté enraizada en el fundamento de la fe cristiana. Primera a los Corintios 2:2, porque no me atrevo a saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado. 2. El poder del Evangelio se manifiesta a través de la transformación personal. El Evangelio de poder no es solo un mensaje verbal, sino que se manifiesta en la transformación real y visible en la vida de los creyentes. El cambio en la conducta, el carácter y las actitudes de una persona es una evidencia tangible del poder del Evangelio. Segunda a los Corintios 5:17, por lo cual, si alguno está en Cristo,
nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 3. La predicación del Evangelio de poder incluye la manifestación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo juega un papel crucial en la predicación del Evangelio de poder. Su presencia y poder se manifiestan en la vida del predicador y en los signos y prodigios que acompañan la proclamación del mensaje, demostrando que el Evangelio no es solo palabra, sino también poder. Primera a los Corintios 2:4, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. 4. La verdad del Evangelio de poder acompaña la sanidad y la liberación. El Evangelio de poder está asociado con la sanidad y la liberación de las opresiones espirituales y físicas. Estos milagros y signos son testimonios visibles del reino de Dios y de su poder activo en el mundo, corroborando el mensaje predicado. Mateo 14:14, y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. 5. La predicación del Evangelio de poder desafía la sabiduría humana. El Evangelio de poder desafía las expectativas y la sabiduría humana, demostrando que el conocimiento y el poder de Dios están más allá de la comprensión humana. La verdadera predicación del Evangelio pone en evidencia que el poder de Dios opera a través de lo que el mundo considera débil o insensato. Primera a los Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, mas a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. 6. El Evangelio de poder proclama la victoria sobre el pecado y la muerte. La verdadera predicación del Evangelio de poder proclama la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Este mensaje de victoria no solo ofrece esperanza, sino que también proporciona el poder para vivir una vida nueva y liberada de la esclavitud del pecado. Primera a los Corintios 15:57, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 7. El Evangelio de poder invita a la respuesta y al compromiso. La predicación del Evangelio de poder no solo informa, sino que invita a una respuesta activa. Los oyentes son llamados a arrepentirse, a creer y a comprometerse con el mensaje del Evangelio, reconociendo el poder transformador de Dios en sus vidas. Marcos 1:15, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Conclusión, al centrarse en la cruz de Cristo, se establece la base sólida del mensaje, mostrando que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad humana y en la humildad. La transformación personal, que resulta de una auténtica recepción del Evangelio, es una prueba clara de la efectividad del mensaje de salvación. Las obras del Espíritu Santo, como sanidades y liberaciones, demuestran que el Evangelio no es solo palabra, sino también poder en acción. La predicación de este Evangelio desafía las normas y expectativas humanas, revelando la sabiduría y el poder incomparables de Dios. Al proclamar la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, se ofrece una esperanza y una vida nueva que trascienden la existencia terrenal. Además, esta predicación invita a una respuesta activa, llamando a los oyentes a arrepentirse y a comprometerse con el mensaje de salvación. En resumen, la verdadera predicación del Evangelio de poder debe ser un reflejo de la realidad del reino de Dios en la vida del creyente y en el mundo. No es suficiente con proclamar el mensaje, este debe ir acompañado de la manifestación del poder de Dios en la transformación de vidas, la obra del Espíritu Santo, y la evidencia de su victoria sobre el pecado y la muerte. Al vivir y proclamar el Evangelio de poder, los creyentes se convierten en testigos de la gracia y el poder de Dios, llevando a cabo una misión que cambia el mundo para la gloria de su nombre. Tercer título. Nuestra fe tiene que estar fundada solamente en Cristo Jesús. Versículo 5. Léase, Efesios 2:20, 2 Timoteo 2:19. Comentario. La fe cristiana se basa en la creencia en Jesucristo como el único fundamento sólido y seguro para nuestra vida espiritual. En un mundo repleto de diversas creencias, ideologías y filosofías, es esencial que nuestra fe esté anclada exclusivamente en Cristo Jesús. Él no solo es el centro de nuestra salvación, sino también el pilar inquebrantable sobre el cual se edifica nuestra esperanza y confianza. Jesucristo,
con su sacrificio en la cruz y su resurrección, establece la base firme sobre la cual los cristianos construyen su vida de fe. Cualquier otro intento de establecer una base espiritual que no sea Cristo es inadecuado y está destinado a fallar. La seguridad y estabilidad de nuestra vida cristiana dependen de mantener a Cristo como el fundamento central y exclusivo. Fundar nuestra fe en Cristo implica reconocer su autoridad y su obra redentora como el único camino hacia una relación restaurada con Dios. Es a través de él que encontramos la verdad, la dirección y el propósito para nuestras vidas. Al construir nuestra fe en Cristo, nos alineamos con el plan divino y disfrutamos de la plenitud y la seguridad que solo Él puede ofrecer. 1. Cristo es el único fundamento de nuestra fe. Comentario: Jesús es el único fundamento sólido y confiable sobre el cual podemos construir nuestra fe. Todo lo demás es transitorio e inestable en comparación con la firmeza que ofrece Cristo. Primera a los Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 2. Cristo proporciona la salvación completa. La fe en Cristo Jesús es el medio único a través del cual recibimos la salvación. No hay ningún otro camino que pueda ofrecer la redención y la vida eterna que Cristo proporciona. Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 3. La obra de Cristo en la cruz es suficiente. El sacrificio de Cristo en la cruz es completamente suficiente para cubrir nuestros pecados y reconciliarnos con Dios. No necesitamos añadir nada a su obra perfecta, todo lo que necesitamos está en él. Juan 19:30. Cuando terminó Jesús, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. 4. Cristo es la piedra angular de la Iglesia. Jesús es la piedra angular sobre la cual se edifica la Iglesia. Esta metáfora subraya su papel central y fundamental en la vida de todos los creyentes y en la estructura de la comunidad cristiana. Primera de Pedro 2:6, así que, así como está escrito, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él, no será avergonzado. 5. Nuestra fe en Cristo nos ofrece seguridad espiritual. Al fundar nuestra fe en Cristo, encontramos una seguridad espiritual que nada ni nadie puede quitar. Él es nuestra roca firme en medio de cualquier circunstancia. Proverbios 18:10, el nombre de Jehová es torre fuerte, a él correrá el justo, y será levantado. 6. Cristo es la fuente de todo nuestro poder espiritual. La vida cristiana no puede ser vivida con éxito sin el poder que proviene de Cristo. Él es la fuente de nuestra fortaleza, sabiduría y capacidad para vivir de acuerdo a su voluntad. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 7. El enfoque en Cristo nos protege de las falsas enseñanzas. Mantener nuestra fe firmemente anclada en Cristo nos protege de ser arrastrados por doctrinas y filosofías erróneas. Cristo es la verdad y el estándar contra el cual debemos medir todas las enseñanzas. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Conclusión: fundar nuestra fe exclusivamente en Cristo Jesús es esencial para una vida cristiana auténtica y sólida. Al reconocer a Jesús como el único fundamento seguro, nos aseguramos de estar construyendo nuestra vida espiritual sobre una base que es inmutable y eterna. Cristo no solo es el camino a la salvación, sino que su obra en la cruz es suficiente para redimirnos y reconciliarnos con Dios, sin necesidad de añadidos o alteraciones. La centralidad de Cristo en nuestra fe nos proporciona seguridad, fortaleza y una protección divina contra las falsas enseñanzas y las filosofías humanas que podrían desviarnos. Al hacer de Cristo nuestra piedra angular, permitimos que su poder y gracia fluyan en nuestras vidas, capacitándonos para vivir de acuerdo a su voluntad y resistir las tentaciones que enfrentamos. Mantener nuestra fe centrada en Cristo también nos asegura que nuestra esperanza y confianza están bien fundadas, ya que Él es la fuente de toda sabiduría y poder espiritual. En un mundo que ofrece numerosos caminos y creencias, es imperativo que volvamos constantemente a la verdad de que Jesús es el único fundamento estable y fiable.
Este estudio no busca reemplazar los estudios bíblicos que se realizan cada semana en su respectiva iglesia evangélica pentecostal, al contrario, tiene como fin principal, complementar o ayudar en el estudio bíblico que usted realiza. Esperando que cada referencia bíblica sea de ayuda y de bendición para su vida. Honra y gloria a nuestro Dios. Dios le bendiga.